el Comité Preparatorio Latinoamericano, el cual pretende invitar a los jóvenes, sobre todo, a que participen en el 19 festival que se va a realizar en Sochi, en Rusia, en octubre del 2017. Bueno, sin más, le damos el espacio al embajador Maylicea, embajador de Venezuela, de la República Bolivariana, para que nos dé sus saludos de bienvenida. Muy buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias, Alejandro. De verdad, un grato placer haber podido prestar este espacio para que el Comité Promotor Plurinacional y el capítulo latinoamericano en España, en rumbo al 19º Festival Internacional de Juventud y los Estudiantes a celebrarse en Rusia, se pudiera reunir aquí. Para nosotros, de verdad, es estimulante que este espacio albergue jóvenes con compromiso, con desarrollo político, con disposición de entrega, ¿no?, por la defensa del noble ideal de la justicia, de la equidad en un mundo unipolar, de tratar de parar esta vorágine capitalista con su brazo imperialista que tiende o que quiere controlar la vida del planeta y de todos los seres humanos, aprovechar sus recursos de manera injusta, acumulando riqueza que no se distribuye y usando la guerra como mecanismo para imponer ese sistema inhumano. Los jóvenes llenos de ideales, las nuevas generaciones, acosadas mediáticamente por el pensamiento hegemónico, por los factores que controlan los estados para usar sus ejércitos, sus instituciones, promover la vigencia de la legalidad internacional que nos oprime, que la violan cuando les conviene. Eso lo hemos aprendido mucho con algunos de los compañeros que están aquí tratando ese problema de la guerra. Jóvenes amantes de la paz, de la justicia, con toda seguridad, que son solidarios con los pueblos que luchan por su independencia, por su soberanía, por todas las revoluciones inspiradas en estos ideales que hemos señalado, que llenan de alegría. Van a dejar aquí parte de esa espiritualidad para estimularnos a todos a seguir luchando, a seguir en resistencia y en ofensiva, para enfrentar esta situación en la cual los jóvenes son excluidos, incluso truncados sus posibilidades de vida en términos absolutos, muchas veces la muerte con la guerra, a veces en términos relativos, porque hay el desmembramiento de la familia, el desarraigo de la tierra, el uso indebido del control del conocimiento y de la tecnología, que no se ha usado para que el hombre tenga, o el ser humano tenga más confort, para que trabaje menos, sino para explotarlo más. Yo creo que todas estas cosas sobre las cuales podríamos estar hablando mucho tiempo, ustedes están imbuidos en esa temática, la conocen y por eso están motivados a promover eventos mundiales como este. Porque si no hay un movimiento lo suficientemente fuerte en el mundo, no podremos contrarrestar. Pero como somos optimistas, vamos hacia adelante y este ejemplo que ustedes dan de promover este festival es una muestra concreta de que podemos seguir siendo optimistas. De modo que muy contento de que esté, sobre todo en este momento en que en nuestra patria se impone un proceso de diálogo donde los que han promovido la violencia para tratar de truncar un proceso
de transformación revolucionario, democrático en Venezuela, no han podido salirse con la suya, y la mayoría de la población reclama ese diálogo para buscar salida en paz, resolver las diferencias en paz, de modo que los jóvenes venezolanos, que están dignamente representados, allá también están luchando y apoyando esas iniciativas de diálogo que hoy se concretan con la participación de UNASUR, de varios expresidentes de diversos enfoques ideológicos, Leonel Fernández, Martín Torrijos, Rodríguez Zapatero, y además con un delegado del Vaticano, que están llevando, analizando, el que pueda haber estas mesas de diálogo que ya han producido una hoja de ruta y algunos acuerdos iniciales que, si se respetan, pueden conducir a escenarios donde pueda continuarse democráticamente confrontando, y habrá una síntesis de esa confrontación, pero que nosotros anhelamos que no sea una síntesis de violencia, que es la que auspician los que seguramente no ven con buenos ojos lo que ustedes están haciendo, promoviendo un festival de jóvenes y estudiantes que son simplemente promotores de la paz y de la justicia, de la equidad, de la igualdad. Entonces, muchas gracias por haber pensado en este sitio, y contentos nosotros, más que recibir agradecimiento de ustedes, agradecidos nosotros porque esta conjunción de esfuerzos de jóvenes revolucionarios y jóvenes revolucionarias comprometidos honran al Centro de la Diversidad, que es el brazo cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, un saludo muy afectuoso y nuestro deseo que sea exitosa toda su labor, las conclusiones a las que lleguen, que permitan avanzar con mucha proyección hacia el logro de una buena concurrencia, y lograr apoyo además para que eso se concrete a este evento en Rusia 2017. Y yo estoy seguro de que en 2017 la revolución bolivariana estará ahí, y los jóvenes bolivarianos estarán aportando junto con ustedes a que siga el camino de la defensa de la soberanía, la independencia de nuestro pueblo, el ejercicio pleno del derecho a explotar los recursos naturales para convertirlo en inversión social, en buen vivir, o en el mayor cúmulo de felicidad posible para el pueblo, como decía nuestro libertador Simón Bolívar. Éxitos, muchachos, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, a continuación tenemos también los saludos de Jorge Greco, presidente del Comité Promotor Plurinacional. Bueno, primero de todo, muchas gracias a los compañeros y compañeras latinoamericanas que han desarrollado esta iniciativa en el Estado español, y que seguramente servirá para nutrir a las diferentes delegaciones de la diversidad y del pluralismo que necesitamos para combatir el imperialismo en todas sus facetas y en todos los lugares del mundo. Y en segundo lugar, unas gracias muy especiales también a la República Bolivariana de Venezuela, que no solo está acogiendo hoy este acto de presentación del Comité de las Personas Latinoamericanas en España, sino que fue la que nos permitió poner la primera piedra en este proceso que nos va a llevar a Sochi dentro de un año, porque fue allí donde celebramos la primera reunión preparatoria internacional en la ciudad de Caracas hace un par de meses, que nos sirvió también para ver de primera mano, para que jóvenes de todo el mundo viésemos de primera mano la situación y la lucha del pueblo venezolano por su independencia y por la construcción de un futuro propio para su pueblo y próspero. Además, también nos ha servido y ha alumbrado el desarrollo de los festivales con aquel festival celebrado en el año 2005, que todavía la juventud española recuerda con alegría, y aquellas personas que estuvieron allí pues nos han servido de mucho a la hora de ir construyendo los sucesivos festivales
bueno, este sería ya el tercero que se produce desde aquel festival en Caracas. Deciros que ahora mismo una compañera del Comité Plurinacional Preparatorio está en Namibia, en la ciudad de Windhoek, desarrollando la segunda de las reuniones preparatorias. La tercera será el año que viene, a mediados del año que viene, en Sri Lanka, para asegurar que el festival se desarrolle en las mejores circunstancias posibles y que el contenido profundamente antiimperialista que ha tenido el festival desde los años 40 en los que se inició el movimiento de los festivales sea la columna vertebral que dé unidad y cohesión a todas las actividades que celebremos en Sochi. Es muy importante además entender que, lejos de análisis que pretenden desbaratarnos de los instrumentos de los que nos hemos dotado para entender el mundo desde hace muchas décadas, el imperialismo es una realidad que a día de hoy se muestra en cada rincón del mundo y del que tenemos pruebas fehacientes de las heridas y los ataques que genera para las capas populares de todos los pueblos del mundo. No soy yo quien para explicar a todos ustedes lo que ha sido el imperialismo en Latinoamérica, la situación actual, tanto en Venezuela como en Brasil, anteriormente en Honduras, etcétera, etcétera, que exige que redoblemos esfuerzos para terminar con los ataques del imperialismo a nivel mundial y que tomemos buena nota de la viveza y de la actividad que tiene el imperialismo a día de hoy. Pero no solo es eso, también estamos viviendo en Medio Oriente otro tipo de agresiones que están dejando cientos y miles de muertos en diferentes países de esa región y que están generando tristes noticias como son el problema y la situación de las personas refugiadas en el Mediterráneo, que parece que solo cuando los cuerpos llegan muertos a las fronteras europeas nos enteramos en Europa, pero que esperemos que al menos sirva para que nos concienciemos de la relevancia del imperialismo y de la importancia de la influencia que nuestra propia situación en Europa genera en el resto de países para que nosotros tengamos una cierta seguridad que no es tal. Y por otro lado, pues también que seamos conscientes de nuestros propios problemas, ¿no? En la Unión Europea tenemos ahora mismo la cuestión de los tratados de libre comercio, que van a ser el último golpe del imperialismo para hacerse con todos los mercados mundiales, para terminar con todas las regulaciones que pueden poner freno a la avaricia del capital, en este caso en territorio europeo, norteamericano, canadiense, etcétera, pero también se vio con los tratados de libre comercio en Norteamérica, con México, etcétera, etcétera. Y que tienen, como dije, que servir de punto de inicio de una reflexión que recupere y fortalezca los análisis sobre el imperialismo que llevamos utilizando desde hace muchas décadas. Y precisamente en este sentido el festival va a tener una trascendencia incomparable en relación con otros festivales por una cuestión obvia. No es fruto del azar que en el año 2017 se decida desarrollar un festival en Rusia, entendido la trascendencia que tuvo ese país hace 100 años en la construcción de un primer gobierno de la clase obrera que supuso para la lucha contra el imperialismo numerosos avances desde su propio inicio. Basta recordar cómo fue el gobierno de los soviets triunfante el primero que puso sobre la luz el reparto del Medio Oriente por parte de las potencias imperialistas, con el descubrimiento de los acuerdos secretos de Sykes-Picot, por ejemplo, o con el apoyo que tuvo a los movimientos de liberación nacional a lo largo del globo para saber que en el 100 aniversario es mucho más que merecido el respeto que debemos darle al movimiento que se inició en 1917 y las experiencias de todos aquellos movimientos que desgraciadamente no tienen la relevancia en los análisis teóricos y en las luchas prácticas que deberían tener. Pues en este contexto, el objetivo fundamental del Comité Plurinacional Preparatorio del Estado Español es que consigamos desarrollar la delegación más amplia para este festival y a partir de ahí consigamos reforzar el sentimiento antiimperialista del pueblo español y el conocimiento de las diferentes luchas que se están desarrollando a lo largo del globo. Cualquier persona que haya podido disfrutar de un festival, yo personalmente pude estar en el de Ecuador, sabe que no es una frase hecha aquello de que
visitar un festival y vivir la experiencia de un festival te cambia por completo la vida. El fortalecimiento de la solidaridad internacional, los lazos culturales con otros pueblos, el conocimiento de realidades completamente distintas no solo nos fortalecen en nuestra lucha y la solidaridad para con los pueblos extranjeros, que es fundamental, sino que también nos sirven para comprender mejor nuestra propia realidad. Y entendemos que es nuestro deber, por lo tanto, que todos los residentes en el Estado español, toda la juventud, que podamos animar a visitar el festival, pueda hacerlo independientemente de su condición económica, de su membresía o no en una organización antiimperialista en el Estado español o de cualquier condición que pudiese ser una traba para este viaje. Por lo tanto, celebramos la constitución de este comité y celebramos la posibilidad de que las personas latinoamericanas en España puedan desarrollar un trabajo en este sentido, y esperamos sobre todo que de aquí a un año nos podamos ver también en Sochi y continuar aprendiendo de la lucha de todos los pueblos del mundo contra el imperialismo. Muchas gracias. Pues agradecemos los saludos que nos dan y esas magníficas reflexiones, ¿no?, que se hacen al respecto de lo que acontece, ¿no?, y lo que ha acontecido en nuestro mundo. Por presentar un vídeo en el cual se va a hacer un recorrido acerca del proceso histórico que ha sido el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, donde veremos esa trascendencia que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Así que le dejamos con el vídeo. Sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo, surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud. La libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud. Destruyamos las fuerzas que encadenan la felicidad. Derrotemos la muerte e impongamos eterna la paz. Juventudes del mundo, este coro fecundo, surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud. La libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud. Sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo, surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud. La libertad sobre el ancho mundo
apagará jamás. Juventud, juventud, destruyamos las fuerzas que encadenan la felicidad. Derrotemos la muerte e impongamos eterna la paz. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud, la libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud. Vemos que ha pasado tanto tiempo, los jóvenes que promovieron aquel primer festival hoy ya serán muy adultos ya. Y sin embargo, como decíamos, ha tocado seguir relevando, ¿no? esta bandera, ¿no? Ya que si esto no continúa, lamentablemente, pues nos vemos devorados, ¿no? Por ese imperialismo y el capitalismo desastroso, ¿no? La batalla, como decíamos, sigue en pie. Ahora, por parte del grupo latinoamericano, que hemos desarrollado un manifiesto, el cual lo va a leer Cristian Orozco en este momento, y donde se refleja, ¿no? Un poco el pensamiento, ¿no? y la reflexión, ¿no? Que hacemos acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? De una forma más práctica y directa, ¿no? Lo dejamos en la voz de Cristian Orozco. Los jóvenes, estudiantes y ciudadanos latinoamericanos residentes en España hemos sido invitados a participar en el 19º Festival Mundial de las Juventudes, a realizarse en Rusia en 2017, en el marco del centenario de la Revolución de Octubre, primera revolución proletaria que transformó el curso de la historia del mundo. Vivimos en un mundo en guerra contra los derechos fundamentales de la humanidad, y como parte de esta humanidad levantamos las banderas de la paz y la solidaridad internacional. Es importante para nosotros conocer y profundizar los logros de esta primera revolución de los trabajadores y también la crítica, para aprender a continuar en la lucha por los ideales más profundos y genuinos del ser humano, la igualdad, la fraternidad y el fin de la explotación del hombre por el hombre. Sabemos y construimos otro mundo posible, sobre bases humanas, que el imperialismo y las secuelas del fascismo, desigualdad, pobreza, racismo y muerte, pretenden imponer. Desde la perspectiva latinoamericana, nuestros pueblos y países vienen sufriendo y resistiendo desde hace siglos el saqueo y la destrucción. Primero en las luchas anticoloniales por la independencia y después contra las oligarquías locales y el imperialismo. Eduardo Galeano, en su famosa obra Las venas abiertas de América Latina, ya nos advertía de que la división internacional del trabajo se basa en que unos países se especializan en ganar
y otros en perder. Desde la llegada de la cruz y el látigo de los españoles en 1492, pasando por las dictaduras militares posteriores, el neoliberalismo y las pseudodemocracias fingidas, hasta las intervenciones extranjeras, la historia de nuestro pueblo ha estado marcado por una entrada abrupta al capitalismo mundial, y donde el imperialismo de mano de nuestras lumpenburguesías criollas han causado mucho dolor a nuestra América. Así pues, es inevitable y trascendental relacionar las luchas que tuvieron lugar hace siglos con las luchas que hoy se suceden en el mundo entero. La historia y la memoria no pueden ser secuestradas ni tergiversadas, y hemos de usarlas para continuar el camino de la independencia y la soberanía. Desde este comité preparatorio llamamos a sumar esfuerzos para trabajar en la construcción y en la unidad de los diversos espacios de resistencia. Resistimos y respondemos cada día a la barbarie del capitalismo y tratamos de construir vínculos colectivos de solidaridad y de reivindicación de nuestros derechos. Os invitamos a sumarse a la construcción del Comité Preparatorio de Latinoamericanos en España, encaminado a organizar el 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes e impulsar los siguientes objetivos. Primero, campaña de difusión del festival. Segundo, proceso organizativo internacional, construcción de un programa que sea auténtica expresión de las inquietudes, aspiraciones y debates actuales de la juventud. Tercero, lograr la mayor movilización de jóvenes del mundo al festival, expresando la amplitud del movimiento y la diversidad de las fuerzas que se identifican con las causas justas de los pueblos. Desde este comité preparatorio se construye la agenda para impulsar el llamamiento que se hace desde el comité central del festival. Unirse a nuestra lucha por el derrocamiento del imperialismo, ya que nuestra prosperidad y felicidad no podrán hallarse dentro de este sistema que engendra pobreza, explotación y desempleo, que destruye el medio ambiente y crea discriminaciones raciales, de género y orientación sexual. Unirse a nuestra lucha por el derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas, por la satisfacción de nuestras necesidades, por el acceso a la educación pública, como derecho universal y deber del Estado, contra las privatizaciones, las tasas de matrícula escolar y las barreras de clase. Luchar contra la intervención de los países y sus asociaciones imperialistas como la OTAN o la Unión Europea y sus instrumentos como las asociaciones financieras mundiales que actúan en favor del capital y en contra de los pueblos. Expresar solidaridad con los pueblos que sufren la agenda agresiva imperialista y su ofensiva militar, con los refugiados, que son víctimas de las guerras imperialistas, y con los pueblos que luchan por su libertad y contra la ocupación e intervención extranjera. Apoyar el derecho de los pueblos a elegir su propio camino de desarrollo, contra las fuerzas imperialistas y sus amenazas. Considerando el contexto mundial, invitamos al debate de ideas sobre la lucha de clases y la injerencia imperialista en nuestra América y el mundo. La resistencia de los pueblos crece frente a las amenazas de guerra y destrucción. Y para crecer necesitamos comprender y conocer nuestra propia historia. Proponemos crear un espacio de reflexión que pueda albergar diversos saberes para fomentar el pensamiento crítico y construir un gran frente de lucha antiimperialista. Se trata de generar nuevos valores para preservar la humanidad y construir un mundo nuevo, con soberanía, libertad, justicia social y en lucha por la paz. Bueno, a continuación vamos a presentar una dramatización a tres voces por parte de unos compañeros del Comité Latinoamericano. Tenemos a Armando Balabarca, a Diana Paredes y a Cristian Orozco. Si nos pasan el audio. Exactamente, vale, dejamos. Bueno, yo no soy tan joven, pero mientras hay lucha, hay juventud. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras.
más que una dramatización, es una lectura de un texto que hemos pensado que en vez de conferencia preferíamos decirlo a viva voz y por eso le llamamos América a tres voces. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Queremos contar brevemente la larga historia de resistencia de nuestro pueblo al colonialismo y al imperialismo. Necesariamente, la historia se cruza con las luchas actuales. En nuestras voces habitan muchas voces. Nos hablan desde una memoria que sigue en pie contra el imperialismo. Se mezclan el Che, Mariátegui, Marx, Chávez, Bolívar, Lenin, Fidel y tantos más con todas las voces de nuestro pueblo. Somos esa mezcla, latinoamericanos, india, negra, mestiza, blanca, refugiada, exiliada, trabajadora, desempleada, explotada, bombardeada, inmigrante, sin papeles, la que labra la tierra, la desplazada, asesinada, traficada, encarcelada, torturada, prisionera, esa humanidad herida y destinada a ser exterminada por el sistema capitalista neoliberal. Pero sobre todo, habla la humanidad que resiste, que ha vencido y avanzado durante este siglo XXI y que dice, explotados del mundo, uníos. Palabras que resuenan y que hicieron posible la primera revolución de los explotados, la revolución soviética, la revolución que partió la historia en dos, la revolución de los condenados al exterminio a principios del siglo XX y que fueron capaces de vivir, luchar, imaginar, desarrollarse y vencer al fascismo. Porque los pueblos son dueños de su destino, 100 años más tarde volvemos a decir unidad y lucha de la humanidad contra la explotación y el imperialismo, unidad y lucha contra la barbarie fascista. Y en esa lucha se construye la nueva humanidad, con solidaridad, con amor y justicia. La lucha sigue, como decía nuestro querido comandante Chávez, venceremos. La memoria. Decía Rodolfo Walsh, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Mi voz viene del pueblo, que tiene una historia y tiene memoria. La memoria de los que lucharon antes y de los que seguimos luchando. Esa es mi voz, latinoamericana, hija de la patria grande. La de Bolívar, de Toussaint Louverture, de Huacaipuro, de Tupac Amaru, de Sandino, del Che, de Camilo, de Chávez y de miles de voces anónimas del pueblo que ha resistido el colonialismo y resiste hoy al imperialismo, esa hidra monstruosa. Somos memoria despierta. Sabemos que una de las cabezas de la hidra es la oligarquía latinoamericana, que nunca tuvo patria, solo bancos y sangre en las manos, la oligarquía parasitaria y proimperialista. En mi memoria están todas nuestras luchas. No voy a empezar de cero, porque eso sería aceptar la debilidad que la oligarquía quiere imponerme. No dejo atrás a mis muertos, ni el amor a mi tierra. El camino es largo y lleno de dificultades, pero construiremos otro mundo, sin explotados ni explotadores. Un mundo en el que el ser humano pueda desplegar todas sus capacidades de creación. El imperialismo y sus socios locales necesitan de la guerra y la destrucción. Nosotros nos oponemos y construimos la paz con justicia. Vengo de las profundas venas abiertas del Potosí, de las venas de Guanajuato, de las selvas amazónicas, de la cintura cósmica del sur. Vengo de sobrevivir al crimen y al robo necesario para la acumulación que permitió el desarrollo del capitalismo en la Europa colonialista. Fui esclavizado y me mezclé con los esclavos que trajeron de África.
Primero fue la cruz y la espada, después el robo y la entrega de nuestra tierra y nuestra vida a las potencias coloniales e imperiales. Vengo de aquellos 80 millones de asesinados en las minas y en los campos. Vengo de las gestas libertadoras. Vengo de las luchas obreras y campesinas. Vengo de las luchas indígenas. Vengo de cada mujer y hombre en lucha y resistencia contra la explotación. Y aquí estoy, en el siglo XXI, el siglo de nuestra definitiva independencia. Hemos aprendido de las luchas del pasado y de las que ahora mismo se libran en el mundo. Estamos en un momento crucial. La guerra imperialista contra la humanidad se libra hoy en distintos lugares del mundo. Contra Venezuela y su pueblo soberano, contra Cuba con el bloqueo y la continua guerra informativa, contra todos los gobiernos populares de América Latina que se enfrentan a las decisiones de Estados Unidos y la Unión Europea, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador. Y es la misma guerra que se libra contra Siria, ensangrentada por el terrorismo sostenido por las potencias occidentales e Israel, Arabia Saudita y Qatar. La misma guerra también contra Yemen, en Palestina, en Irak, en Libia, en Afganistán, en Ucrania. Es la misma guerra. Son los mismos intereses multinacionales protegidos por la OTAN de un lado y nuestros muertos, heridos y exiliados del otro lado. Soy hijo de aquellos esclavos que hace siglos, un hijo de obreros. Esa es la historia. La lucha constante de explotados contra explotadores. Las burguesías crearon sus partidos y sus ejércitos, masacraron a los pueblos y los esclavizaron, se enriquecieron con el robo y el crimen. El único Dios que la guiaba era el Dios de la ganancia, el Dios del bárbaro valor. Mi voz viene de las gestas libertarias, de aquellos que dijeron basta y levantaron la bandera de la unidad y de la soberanía nacional y popular. Mi voz viene del espíritu más profundo del ser humano. Mi voz viene temblada por las luchas contra la explotación. Mi voz se une a la lucha de todos los explotados del mundo. Mi voz es la voz solidaria con la lucha de todos los condenados de la tierra, los que no tendrán ni trabajo ni techo mientras el mundo siga siendo gobernado por la ley de la máxima ganancia. Mi voz es la voz política, profundamente política, porque es la voz de la comunidad humana en lucha contra la injusticia y la explotación. Es la comunidad humana que construye al mismo tiempo otra forma de vida y otro modelo de ser humano, el ser humano del presente y el futuro. Tenemos memoria y somos conscientes de nuestra historia, pero también es necesario conocer y comprender el difícil momento actual y prepararnos para seguir resistiendo las políticas y las guerras que el imperialismo lleva adelante en nuestra América. Por eso hablamos del contexto actual. ¿Qué sucede en América Latina? En estos últimos 15 años se han producido grandes cambios políticos: fortalecimiento del Estado, retroceso de las políticas neoliberales, fortalecimiento de la sociedad civil y de sus instituciones, ruptura de la apatía política. Cambios económicos. Se ensayan propuestas posneoliberales, nacionalizaciones, protagonismo del Estado en la gestión económica. Cambios sociales. Redistribución de la riqueza, mejoras en la educación, en la salud y la vivienda para las mayorías, retroceso de la desigualdad social. Y cambios de política continental. Se consolida la internacional latinoamericana, CELAC, UNASUR, ALBA, y se rompe con el tutelaje del imperio y de la OEA. Se articula una política para el continente. Sin embargo, este proceso se estanca y en este momento las derechas continentales pasan a la ofensiva para restaurar la larga noche neoliberal. El caso de Cuba. Diferenciamos la situación de la Revolución Socialista Cubana de la situación de los países soberanos de América Latina, donde el tema del poder y del Estado siguen siendo temas en conflicto. En Cuba, la revolución resiste al imperio con fuerza y ya no está aislada como en los años más difíciles, cuando la Unión Soviética se derrumbó. La lucha es intensa, el bloqueo persiste y la guerra del imperio contra el sistema socialista es continua. La base de Guantánamo sigue allí y la resistencia del pueblo cubano es un ejemplo y una gran victoria para toda nuestra América. La guerra
contra la unidad latinoamericana y la soberanía popular ha sido constante. El imperialismo trata de destruir los proyectos progresistas y los gobiernos soberanos. Si bien ya no utiliza el golpe militar, pero sí las viejas técnicas de desabastecimiento, sabotajes a la producción, construcción de crisis humanitarias, etcétera, etcétera, que fueron usadas contra la unidad popular chilena en 1973. Estamos frente a la continuación del llamado Plan Cóndor, la gran ofensiva militar y criminal contra los pueblos de América Latina, y si tomamos Venezuela como tema principal, es porque en este momento allí se opera la agresión imperial más aguda, la guerra de cuarta generación en toda su amplitud. Se solapan y se combinan las fases de criminalización, construcción del enemigo, antes Chávez, hoy Maduro, aislamiento, bloqueo y debilitamiento, una guerra informativa y guerra económica, guarimbas, crímenes selectivos y provocación del caos. Y agresión directa, uso de la violencia militar y paramilitar, preparación de la invasión e intervención humanitaria, como llama Estados Unidos a la destrucción de los países que han invadido. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y el nacimiento de la Revolución Bolivariana, Washington trata de desestabilizar a Venezuela. El 11 de abril del 2002, la administración Bush orquestó un golpe de Estado contra el presidente Chávez y rompió el orden constitucional. La lucha del pueblo y de la Fuerza Armada Bolivariana logró poner término al golpe más corto de la historia de América Latina, tan solo duró 48 horas. En diciembre de 2002, Washington apoyó el sabotaje petrolero que costó más de $10.000 millones a la economía venezolana. Desde entonces, Estados Unidos no ha dejado de apoyar a la oposición antidemocrática y golpista, que no ha vacilado en usar la violencia, como lo demostró la ola mortífera que golpeó el país en febrero de 2014 para conseguir por la fuerza lo que ha sido incapaz de obtener mediante las urnas. En efecto, desde el 98, la derecha venezolana perdió 19 de los 20 procesos electorales, reconocidos como transparentes por todos los organismos internacionales, que se llevaron a cabo bajo la Revolución Bolivariana. Y desde el 2013 se intensificó el terrorismo económico para crear un caso de emergencia humanitaria que justifique una intervención directa. En estos 16 años, la criminalización, el aislamiento y la agresión no han cesado y se ha llevado adelante con el apoyo y la financiación de un enorme aparato político, mediático y militar dirigido por Estados Unidos con la complicidad de, primero, de la Unión Europea, especialmente del Estado español, los grupos de poder del PP y del PSOE, las empresas y los bancos con fuertes intereses económicos en Venezuela. Segundo, los intereses sionistas en la zona que apoyan y financian a la derecha golpista y asesoran y entrenan a paramilitares. Y tercero, la participación de los gobiernos, fundaciones, grupos de poder latinoamericanos proimperialistas y socios del imperio, especialmente Colombia y el expresidente Uribe, junto a Macri, Temer, Kuczynski, Peña Nieto, Cartes. Pero existe una fuerte resistencia popular. Si la agresión imperialista no ha cesado, la resistencia al imperio también ha sido y es constante. La existencia de Cuba es nuestra victoria y demuestra que la emancipación del continente es posible. En Venezuela, la resistencia y la organización popular junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han logrado grandes avances políticos y sociales. La movilización popular contra el golpe parlamentario en Brasil abre otras formas de lucha para que en Paraguay y en Honduras no se dieron a tiempo. Los argentinos no han cesado de movilizarse contra el neoliberalismo del gobierno macrista. En Bolivia hay una resistencia cada vez más organizada y consciente contra la maniobra del imperio. En Ecuador se han derrotado los intentos de golpe de Estado y se consolida la revolución ciudadana y el gobierno del presidente Correa. En Nicaragua el sandinismo ha ganado ampliamente las últimas elecciones y fortalece la conquista del pueblo, lo mismo que en El Salvador. El pueblo de México reprimido sangrientamente sigue en pie de lucha. En el Perú, el pueblo también resiste a las políticas neoliberales y al patriarcado. La experiencia política latinoamericana es diferente a la que teníamos en el año 73.
que hemos aprendido a enfrentar esta guerra híbrida, que desde una supuesta defensa de la libertad y la democracia corrompe, compra, destruye, saquea y acapara para crear un caos que justifique la intervención militar imperialista. Pero la oligarquía no cederá nunca a sus privilegios y continúa socavando la democracia y la legitimidad. Ejerce su violencia de clase contra las conquistas populares. Por eso es necesario organizarse cada día mejor. Frente a la guerra, organización popular, defensa de la paz y la soberanía. Surgen nuevas formas de lucha. Se profundiza la organización y la fortaleza ideológica. De norte a sur los pueblos se organizan para defender lo conseguido y para dotarse de medios de respuesta que pongan en cuestión al poder de la oligarquía. Por eso nuestro trabajo de organización y formación deben servirnos para comprender los límites y las contradicciones de los procesos latinoamericanos y avanzar en su consolidación, condenar la injerencia y la impunidad del imperialismo estadounidense y europeo y combatir a sus lacayos latinoamericanos. Necesitamos construirnos y construir la memoria que nos permita avanzar en la lucha ideológica y política, claves para resistir los embates del imperialismo. Necesitamos profundizar el proyecto emancipador de nuestra patria grande en todos los frentes de lucha antiimperialistas. El viaje a la tierra de la primera revolución socialista fortalecerá los vínculos históricos de esta lucha que es también de toda la humanidad. Como decía el Che, la juventud es la arcilla que construirá el mundo del futuro. Adelante, unidos venceremos. Por la Internacional venceremos. De la opresión del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, lo nada de hoy todo antes ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Buenas tardes. La Fraternidad Ticus y Ataco de Madrid es una asociación en concepto de sumisión y sucesión sobre los esfuerzos de cultivar y difundir nuestra riqueza, los valores de danza que representa Bolivia. La danza o ritual se origina en las comunidades de los Laimas y los Pucumayes en el norte de Potosí, en Bolivia. Y con esto pues van a bailar en Ticus y Ataco. Gracias.
por la presentación. Lamentablemente por el tiempo nos gustaría disfrutar de más danza, pero estamos muy ajustados de tiempo, así que les agradecemos a los compatriotas bolivianos, ¿no? El proceso que viven. Cantos revolucionarios por parte de Orles Pineda y Saray Sánchez. Les recordamos que estamos invitados, ¿no?, a formar parte del comité de preparación para el Festival de Sochi. Así que más adelante hay una reunión para este domingo en La Traba. Están cordialmente invitados, ¿no?, para que se sumen a esta preparación. ¿Vas a cantar? Las 4:30. Sí, ahora les vamos a dar la disfruta. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, con nosotras. Desde el Comité Preparatorio Latinoamericano, Jorge, muchísimas gracias por tu esfuerzo de venir. ¿Desde dónde estabas tú que venías hoy? Desde La Coruña viene Jorge, así que tremendo esfuerzo. Gobierno con los de Venezuela. Bueno, aquí estamos en familia. Les vamos a cantar. Tengo el honor de cantar por primera vez en España. ¿Adivinen con quién? Con un hermano cubano. Pero bueno, para mí es un honor cantar esta noche y esta canción la dedico, bueno, a la hermandad latinoamericana y de la humanidad. Te doy una canción, así que lo digas. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de mañana cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando aparece el misterio del amor. Y si no apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con los míos.
Soy una canción, como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí a esta maravillosa fiesta. Esto me recuerda a muchos años en el Océano Festival en La Habana, en el 78 más o menos. Y a mí sigo siendo niño. Porque en Cuba se dice que joven es el que no quiere hacer. Entonces, bueno, voy a cantar un tema del disco anterior, que llaman, ustedes mismos habrán puesto el disco del cambio, revolucionando la península ibérica por todo lo que está pasando aquí, ¿no? Ahí mismo, ya está. Vamos para allá. Tesoreros, bar, cenas, especialidad, chorizo y berenjena, casa, cultura, salud.
arena manifestori. Habla mi bandera, traigo mi lanza con mi hierba buena, al rey americano, al que siempre te quita, dale con tus manos, hará de vietnamita, castaño, mandinga, y todo el que hace daño que se vaya para la pinga. Cambió la vida cantando, vamos para allá, cambió la vida revolucionando. Usted, ¿cómo dice? Cambió la vida cantando, vamos para allá, duro, cambió la vida revolucionando. Algo que no entiendo en el mundo del dinero, porque un pasito vale más que un hombre sincero. Ajá, ¿no te gusta Wikileaks? ¿Sabes lo que digo? Que te den por ahí. Con fuerza y sin miedo, levántate y sube. Y si algo me entiende, habla con la juve. Esa que avanza, esa que manda. iPhone amigo, iPhone te digo, no temas, la lucha está contigo. Escuchen, vecinos, pongan en su mente el mundo compartido. Hagamos los sueños abriendo camino, que el pueblo unido jamás será vencido. Cambió la vida cantando, jamás será vencido. Cambió la vida revolucionando, jamás será vencido. Cambió la vida cantando, y como dice usted, cambió la vida revolucionando, jamás será vencido. Las palabras de cierre por asamblea correspondió que las dijéramos por aquí. Entonces, para nosotros, el Comité Preparatorio de Latinoamericanos en España, es un gran placer, un orgullo que estuvieran aquí con nosotros, porque fueron arduos días de esfuerzo para lo que ven acá. Le invitamos el domingo a las 4:30 en Delicias 47, y allí vamos a profundizar lo que es la programación de los próximos meses, porque cada mes vamos a realizar un foro, no es así, Alejandro, un foro, y entonces la programación el domingo 4 a las 4:30 la vamos a especificar. Con respecto a la invitación, bueno, los hacemos partícipes a partir de hoy, son miembros ya del comité de España para el festival.